Uno de los últimos modelos que lanzó DeepMind, una de las empresas que han sido, pues, principales en temas de inteligencia artificial, fue el modelo Alpha Proteo, una IA capaz de predecir la estructura bueno, de crear proteínas más bien. Esto con fines de poder, por ejemplo, crear tratamientos y fármacos para enfermedades específicas como cáncer o incluso como COVID-19, que a veces pues derivan en pandemias, ¿no? Y Alpha Proteo es pues un modelo de inteligencia artificial que fue entrenado utilizando un banco de datos de proteínas y además las predicciones de un modelo anterior que también habían lanzado, que fue AlphaFold, un poco anterior, que también predecía la estructura de proteínas. Y bueno, pues son ejemplos de lo que, de lo que pueden generarse con las técnicas de inteligencia artificial y los diferentes tipos de aprendizaje, supervisado, no supervisado, también aprendizaje reforzado. Y bueno, con esto vamos a comenzar la clase número 5 de este curso sobre aprendizaje reforzado profundo. Vamos a hablar sobre la complejidad que tienen ambientes continuos, son diferentes a los grid worlds. Y también vamos a analizar cuál es la parte en donde intervienen las redes neuronales profundas y que se combinan con aprendizaje reforzado. ¿Cuál es el problema que puede resolver una red neuronal en un esquema de aprendizaje por reforzamiento? Entonces vamos a recordar las tres funciones, o bueno, algunas de las funciones que vimos en clases pasadas, por ejemplo, y son funciones que derivan en algoritmos. La función valor, por ejemplo, deriva en el algoritmo que evalúa una política, obteniendo para cada estado un valor que representa qué tan valioso es estar en ese respectivo estado. ¿Cómo se llama este algoritmo? Lo programamos también, fue el primero que hicimos. Respuesta correcta, se trata de Policy Evaluation, precisamente la función valor que sirve para poder dar una métrica a los estados, pues sirve para de esta manera evaluar o darle una calificación a una política a través de, pues, saber cómo se valorizan los estados. También vimos un algoritmo que, dada una política, este puede mejorarla. Respuesta correcta es Policy Improvement. Además, teniendo la función valor, este algoritmo puede obtener una mejor versión de la política inicial, que no necesariamente esa mejor versión podría ser la óptima. Sin embargo, pues es una mejora a la política que primeramente se evalúa con
Policy Evaluation. Y finalmente tenemos este algoritmo que puede partir de cualquier política, una política aleatoria, puede ser una política no tan buena, una política mala, y a través de utilizar los dos anteriores algoritmos, llega a un plan óptimo. Y sí, pues ya no queda otra opción. Este algoritmo se trata de Policy Iteration, en donde primero ejecutamos dada una política, la evaluación, después la mejora, y esto lo podemos realizar progresivamente hasta que ya la política no tenga ningún cambio. Y entonces quiere decir que hemos llegado a la mejor política posible, que es al final de cuentas el plan que nos garantiza que vamos a tener la mayor recompensa acumulada en ambientes de tipo Grid Worlds. Entonces, en resumen, decíamos que Policy Iteration, precisamente que fue lo que nosotros programamos, con otros algoritmos como Value Iteration también, forman parte de los modelos generalizados de Policy Iteration, que pueden servir para ambientes como los Grid Worlds, que son discretos, que también podemos decir, ¿no? Son ambientes que podemos colocar en tablas o programar a través de tablas, donde incluso tenemos la función de transición conocida, lo que quiere decir que tenemos un modelo conocido. Este modelo no se trata de el algoritmo, ¿no? Sino es el modelo del ambiente, del modelo que tiene ahí programado cómo va a evolucionar el ambiente de acuerdo con las acciones que se tomen. Es como esta función P que tenemos en el último ejercicio, que para cada estado te decía si tomas la acción uno, la acción 2, la acción 3, entonces puedes ir a este otro estado y vas a obtener esta recompensa. Esa es la transición que a veces se conoce y en otras ocasiones no se va a conocer. Por ejemplo, ¿qué sucede en sistemas continuos? Aquí ya se comienza a complicar un poco el poder obtener un buen plan, porque, por ejemplo, podemos tener estados que puede ser un número muy grande, un número infinito de estados. Pensemos en este problema, que es el de controlar el péndulo. Un péndulo que está anclado a un cochecito que se mueve hacia la izquierda, hacia la derecha. Ese péndulo se puede inclinar y el objetivo es mantenerlo el mayor tiempo posible, sentido vertical. En este tipo de ambientes que son continuos porque podríamos considerar que cada uno de los posibles escenarios son, por ejemplo, un grado de inclinación, eh, 1 grado, 2 grados, 3 grados, 45 grados. Entonces, cada grado de inclinación puede ser un estado del ambiente que es distinto. Pero también podría ser, por ejemplo, un 1.1, 1.2, ¿no? 3.5. O sea, puede ser un número infinito de si consideramos, ¿no? que ese ángulo, pues ya no solamente está discretizado, sino que puede tomar cualquier valor, incluso puede ser fraccionario. Entonces, eso nos hace tener un número muy grande de posibles estados que ya no podamos tratar como una tabla, como en el caso de los ambientes grid. Sistemas de este tipo, control, digamos, continuo, entonces hacen que tengamos un gran número de estados. Y también puede ser un ambiente que sea continuo en el sentido de las acciones, que la acción sea no solamente moverse hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, que serían acciones discretas, que son 4, sino también, por ejemplo, aplicar una fuerza. Digamos, aplicar una fuerza hacia la derecha, hacia la izquierda, de tal valor. O sea, un newton o 2 newtons, o 1.1, 2.7 newtons. Entonces, también ahí podemos tener un conjunto infinito de posibles acciones. Otros ejemplos de también sistemas que van complicando el poder generar los algoritmos de aprendizaje por refuerzo son los ambientes de los juegos de Atari, los juegos estos que
se desarrollaron por ahí de los 80, creo, 70, 80, y que son como 60 juegos aproximadamente distintos. Y en este caso, por ejemplo, las variables de estado representan la imagen. En el caso del péndulo, el estado puede estar definido por el ángulo del péndulo, que decíamos podemos tratar como un valor continuo. En el caso de los juegos de Atari, el estado está dado por la imagen. Y también podría ser una imagen continua, ¿no? Porque cuántas imágenes distintas podemos tener, pues por ahí igual y no es un número infinito, pero sí son todas las posibilidades de las combinaciones de RGB en cada uno de los píxeles, lo que también nos puede llevar a tener un número muy grande de combinaciones que tampoco podamos almacenar o podamos tratar de como si fuera eh, un ambiente discreto. Entonces, para este tipo de problemas que muestran ya estas complejidades, muchos estados, también acciones que pueden ser continuas, pues se trataron de idear diferentes algoritmos. Los siguientes solo son, pues, una mención prácticamente del nombre de los algoritmos, pero cada uno tiene su descripción, tiene su complejidad, cada uno es interesante por sí solo, entonces aquí solo es a grandes rasgos una indicación y también una invitación para que puedan buscarlos y puedan enterarse más a detalle de lo que realizan, pero algoritmos interesantes que fueron surgiendo después de estos de Policy Evaluation, Policy Iteration, fueron, por ejemplo, Temporal Difference, en donde pues ya vamos a hablar sobre estimar la función valor, porque estimar estas funciones, funciones valor, funciones acción, pues es lo que nos lleva a poder ajustar nuestros planes. Entonces, pues prácticamente el negocio de los algoritmos de estos siguientes fueron tratar de tener una buena aproximación de lo que es la función valor para pues, los posibles estados, ¿no? Que pudiéramos considerar en un ambiente que tiene a lo mejor muchos. Entonces, temporal difference, fíjense cómo se centraba en poder hacer una estimación de la función valor en el siguiente estado, en el T más uno, dada, por ejemplo, la estimación o dado el valor en el estado actual en el que nos encontramos, más un parámetro que es alfa multiplicado por la recompensa que estamos obteniendo, que vamos a obtener en el siguiente estado, más la función valor descontada de la función valor con descuento de este estado y esto menos el valor en ese estado, es decir, a esto se puede ver como una aproximación de lo que es el valor, eh, digamos como el valor target, el valor que buscamos, y aquí estamos de cierta manera obteniendo un error, haciendo la diferencia de esta aproximación del valor en el siguiente estado, bueno, del valor menos la estimación que tenemos. A grandes rasgos, temporal difference lo que hace es tratar de, pues, hacer digamos, recopilar experiencias, es como se le llama, recopilar experiencias ponemos a la gente que esté interactuando con el ambiente, vemos lo que obtiene, la recompensa que obtiene en los estados que pudo circular, y de ahí tratamos de aproximar a qué valor podrían tener esos estados por los que ya pasamos. Y posteriormente, Temporal Difference, también surgió un algoritmo Zarza. Y todos estos trabajaban o modificaban la aproximación de la función valor, que es una manera de poder tratar de ajustar un plan, una política. Y luego de esto surgió Q-Learning, también un algoritmo que en este caso Q-Learning se iba por estimar la función acción. Por el nombre lo indica un poco, ¿no? De la función Q. Entonces, Q-Learning no estimaba la función B, sino trataba de estimar la función acción, que recuerden que es una función que tomamos en un estado, dada una acción, y nos dice lo valioso de ejecutar esa acción en ese determinado estado. Y si hay varias acciones, entonces podemos saber cuál es la acción que nos da el mayor valor
y si es el de la política o si es una acción que a lo mejor no estaba en la política, podemos mejorarla. Q-Learning trataba de aproximar la función valor. Y todos estos pues, fueron algoritmos que jugaban con esto, tratar de ver, tratar de sí ver de qué manera se aproximaba de mejor forma funciones valor, funciones acción, para tratar de ajustar los planes. Y ya posteriormente, todo esto fue pues en los años 80, eh, casi toda esa década de los 80, hasta que surgió o hasta que se fue dando poco a poco la incorporación de redes neuronales en aprendizaje reforzado. ¿Para qué se trató de incluir o para qué se aprovechó el poder que tienen las redes neuronales? Pues para, por ejemplo, tener estos aproximadores de funciones valor y funciones acción, que estos fueran generados por las redes neuronales, que la red fuera la que aproximara función valor o función acción y, y que incluso la misma red pues fuera la que de alguna cierta forma, por ejemplo, si aproximaba la función acción, pues representaba esa red neuronal, podríamos considerarlo como la política. El plan estaba dado por la red neuronal, era la que aproximaba estas funciones. Bueno, ah, pero bueno, vamos a empezar a jugar un poco con este tipo de ambientes que les comento que pues también son interesantes porque se pueden aplicar a situaciones como de control de sistemas mecánicos o mecatrónicos o electrónicos, donde tienes que controlar motores o a lo mejor actuadores. Y bueno, que esto se puede aplicar también en ambientes físicos, pero podemos verlo de manera virtual y ejecutar algoritmos en esas instancias virtuales. Entonces, vamos a pasar al Classroom. Voy a pedir que vayamos a trabajo de clase. Y en el tema 2 que es control, van a ver este nuevo tema, control de motores y sistemas. Está el ejercicio 2 control con DQN. Más adelante vamos a ver este algoritmo. Son bastantes, sinceramente, los algoritmos que fueron sucediendo en la línea de tiempo del aprendizaje reforzado profundo. Los primeros, estos algoritmos no incorporan o no incorporaban redes neuronales, el Policy Iteration, Temporal Difference, SARSA, Q-Learning, incluso pueden encontrar algunos otros más, hasta que se llegó la incorporación de redes neuronales. Entonces, hay pues casi un mundo de teoría de lo que es aprendizaje reforzado sin redes neuronales, sin aprendizaje profundo. Pero bueno, entonces les voy a pedir que abran este notebook que se encuentra en el tema 2 control de motores y sistemas. En aprendizaje reforzado, por una parte, está la búsqueda, la experimentación con los algoritmos, el aprendizaje, obtención de políticas, ¿no? Que es lo que pues, más vamos a ver nosotros, pero también por otra parte, uno de los desafíos o de las cuestiones que también está por ahí en medio y que son necesarias es el desarrollo de los ambientes. O sea, por ejemplo, si tú quieres hacer que un sistema aprenda. Bueno, ya vimos que en cuestiones físicas puede ser algo muy tardado y también puede ser algo muy costoso. Entonces se busca tratar que esos problemas se digitalicen o se simulen
para que ahí pues no haya que alguna, algún problema de que se descomponga, que si algo se echa a perder y que podamos ejecutar varias veces la simulación o varias veces el juego. Entonces, es posible que si ustedes quisieran aplicar aprendizaje reforzado para algún proyecto, pues tuvieran que diseñar su ambiente, o sea, su problema de que tengo estas variables y programar la física, ¿no? Si es algo así que tiene que moverse, que tiene que caer, que entonces es algo que también yo luego llega a complicarse, que también tiene su propia complejidad. Y por eso es que también surgen estas plataformas que ofrecen algunos ambientes, por lo menos que te acercan, ¿no? Para que lo veas lo más parecido posible a lo que sucedería en la práctica. Y OpenAI, que es pues, de las principales compañías, ¿no? Que está ahí detrás de inteligencia artificial, de avances, de tipos de aprendizaje también, de modelos y un montón de cosas. Tiene o desarrolló una biblioteca con diferentes tipos de ambientes. Por ejemplo, si ustedes entran, si escriben Gymnasium, luego han actualizado su plataforma y ya la actualizaron como dos, tres veces, entonces ya ni se saben cuál, pero si le ponen Gymnasium, OpenAI, seguramente la primera entrada o de las primeras los lleva a la documentación. Creo que es esta, ¿no? Incluso les voy a pasar este enlace en el chat. Entonces, anteriormente se llamaba solo Gym, es como si estuviera abreviado, solo era Gym. Ya después la actualizaron y el nombre lo hicieron completo, Gymnasium. Entonces, es esto, ¿no? Un conjunto de herramientas, sobre todo de ambientes. Ambientes es lo que proporcionan, no algoritmos, sino ambientes, es decir, estos, como los juegos, como las simulaciones de sistemas de diferente tipo que pueden servir para evaluar algoritmos de aprendizaje reforzado. Incluso aquí lo dice. Es una colección de varios ambientes. Ese es uno de ellos, este es un ejemplo. Aquí lo que hay que hacer es que esta es una nave, digamos, que tiene que aterrizar en el espacio donde están estas banderas. Y si la dejan, o sea, si no controlan nada, pues entonces la nave, pues ahí va, ¿no? Que puede caer así como de trancazo y se descompone. Pero si ustedes van controlando los motores que tiene, entonces pueden hacer que caiga aquí, justo donde tiene que caer, y además que caiga bien, que no caiga de lado. Ese es un ejemplo, ¿no? Pero en realidad tiene varios. De este lado de las bibliotecas, perdón, de las herramientas de este menú, del lado izquierdo pueden observar varios apartados de cómo utilizar, cómo entrenar un agente, cómo utilizar la API, los diferentes tipos de variables, las variables de espacios, los wrappers. Y por acá viene, por ejemplo, los tipos de ambientes que están disponibles. Los agrupa en cuatro conjuntos que son los de control. Si entran a los de control, por ejemplo, ven cuáles son. Está este que se llama Acrobot, está este que es el péndulo, digamos el péndulo que solo tiene un motor en el eje, y este es el cart pole, el que les mostraba en la presentación, que es el péndulo, pero que está montado como en un cochecito. Está también este carrito que tiene que subir la montaña, este también, uno creo que es discreto y el otro dice que es continuo, parece. Esos son los ambientes de control. Están también los que dicen Box to D. Está el Luna Lander, que es el que aparecía en la página principal. Y aquí también está una carrera. Muchos de estos no los he visto yo, pero bueno, ahí aparecen. O sea, no los he utilizado, ¿no? Como tal, pero ahí están disponibles. Todos tienen pues la API es parecida, solo que cada ambiente tiene sus propias condiciones y también las variables que componen el ambiente son distintas dependiendo de qué se trate, ¿no? Este también, que es como un caminador de dos patas. Aquí el objetivo es hacer que aprenda a caminar. Luego están los Toy Text, dice ahí, creo que decía Toy Text. Estos tampoco los he visto muy bien, pero ahora que los veo también se ven
se ven interesantes. Fíjense, este parece como el Grid World que les comentaba, pero con personajes, ¿no? Incluso hay uno aquí de cartas. Blackjack, ¿no? Este. Mujoko, así le llama también al otro apartado, aparecen estos ambientes que son como sistemas, como pequeños robots, ¿no? Donde les tienes que enseñar a caminar, a levantarse, a mover las piernas, pues estos. Con todos esos se pueden realizar ejemplos. Y están los de Atari son los videojuegos, solo que precisamente cuando quieren irse a la sección de Atari, creo que ya no está en esta misma página, entonces los invita a que vayan a la nueva página web y aquí es donde viene la descripción de todos los que son juegos de Atari, son bastantes, fíjense por acá dice ambientes, o aquí también pueden darle en el botoncito de ver más ambientes y son un montón de ambientes. Esos son los juegos de Atari, que eran los juegos de por ahí de los 70s, de los 80s, en donde solo se jugaban en estas consolas o máquinas que solo tenían una palanquita y un botón, creo. Una palanquita y un botón. Entonces son distintos, por ejemplo, uno muy famoso o que es muy común es el de Pong. Ese es el de Pong. O sea, el objetivo solo es mover la barra y contestar la pelotita, como jugando ping pong. Y si se te pasa la pelotita, pierdes un punto. Si se le pasa al otro, pues ganas un punto. Está también este de aquí, el Breakout, donde tienes que igual pegarle con la barra a esa también como pelotita, como pues sí, piedrita para que derribe las barras aquí de color. Pero en realidad, pues todos son interesantes, todos tienen su complejidad. Y cuando surgió el algoritmo de Deep Q Network, fue probado con estos juegos de Atari, precisamente donde se veía cómo podían aprovechar el hecho de tener una red neuronal convolucional que tomara como entrada la imagen y que diera como salida, pues, la acción que debería de tomar el agente. Entonces, a veces cambia la manera en la que uno puede utilizar la biblioteca de Gymnasium en Collaboratory. Entonces, esta es una manera. Puede que después, si hay alguna actualización de Gymnasium o de Gym, pues esto en alguna línea de código podría tronar. Pero es pues porque las bibliotecas se van actualizando y a veces dentro de Collaboratory no todo se actualiza a la par que como se actualizan bueno, la biblioteca, ¿no? La actualización a veces lleva tiempo, de que ya está la nueva versión a que la suban, la actualicen en Collaboratory puede tomar tiempo. Entonces, por ejemplo, en Collaboratory todavía está instalada por defecto la versión anterior de Gymnasium, que era solamente Gym. Entonces, si tú escribes import Gym, te funciona. Esto no lo hagan, solo lo estoy haciendo para que vean. Entonces, si escriben import Gym, esto lo entiende, lo obedece, que era la versión anterior de Gymnasium. Pero, sin embargo, para hacer los ejemplos que vamos a realizar, necesitamos la última versión, que esa ya se llama Gymnasium. Esa no está instalada por defecto en Collaboratory, entonces la vamos a instalar. Y también vamos a instalar RenderLab, que esta es una herramienta para hacer un video del ambiente cuando está funcionando, cuando ya tiene un modelo que ya aprendió algo y quieres ver la simulación, crea un video que se puede descargar de aquí mismo y que aquí también lo puedes visualizar. Entonces, vamos a ejecutar esos dos para instalar Gymnasium. ¿Sale? Luego de esto, vamos a importar entonces esa nueva versión de Gymnasium, aunque también la vamos a renombrar como Gym. Sin embargo, no vamos a
Al hacer referencia a Gym, estaremos utilizando la última versión, no la anterior. Y también vamos a importar RenderLab como RL. Este no es de Reinforcement Learning, sino es de RenderLab. No confundir con las iniciales que luego también hacen referencia a RL, ¿no? De aprendizaje reforzado. Y la creación de ambientes es sencilla, también viene en la documentación, que si ustedes entran a alguno de los diferentes ambientes, por ejemplo, vamos a utilizar por lo pronto los que son de control, por ejemplo, ese del card pool. Entonces, en la documentación viene las características del ambiente. Ahorita vamos a hablar un poco de estas características y viene la manera en cómo se puede importar. Dice aquí, ¿no? Gymnasium.make con el nombre del ambiente. Ese casi es para todos los ambientes, la misma estructura. Entonces, una vez que importamos las bibliotecas, vamos a crear el ambiente. Entonces, vamos a hacer gym, que sería de gymnasium.make, justo como está en la documentación. O sea, lo mismo, incluso de aquí lo pueden copiar. Debe ser cardpool-b1. Entonces, make, vamos a abrir paréntesis y vamos a colocar el nombre del ambiente, que es cardpool-b1. Y justo así está. Pero además también vamos a definir el otro parámetro que se llama render mode. Esto es para que sea posible la visualización del ambiente. La visualización del ambiente, este aspecto también es importante. Render mode tiene que tener, hay varias posibilidades, pero hay que ver cuál funciona y de las que actualmente están funcionando son RGB Array. Otra posibilidad también aquí en el tipo de renderizado es Human. Creo que también escala de gris también es otra opción. Pero vamos a dejarle como RGB Array y vamos a ejecutarlo. Luego vamos a colocar unos bloques de código más para hacer las siguientes pruebas. El siguiente paso, lo que vamos a hacer es configurar el video que se vaya a generar cuando se ejecute el ambiente. Eso lo vamos a hacer escribiendo env de nuestro ambiente es igual a rl, que es el de render lab, punto render frame. Esta función vamos a pasarle el ambiente y vamos a colocarle comillas, vamos a escribir punto diagonal salidas. Con eso lo que configuramos es en dónde se va a guardar el video que se genere. Esto es como un wrapper, un envoltorio que se coloca al ambiente, pero en donde lo importante de aquí es que le indicamos que el video, cuando se llegue a generar el video, lo guarde en una carpeta que se va a llamar salidas y esa carpeta se va a crear, que de hecho aquí ya está cuando lo ejecutan. Esto yo ya lo había ejecutado. Cuando lo ejecutan, se crea esta carpeta salidas en los archivos de colaboratorio. No tiene nada por el momento, pero una vez que ejecutemos algo, entonces vamos a ver aquí el resultado. ¿Cómo podemos correr por un momento este ambiente y verlo precisamente, ver cómo funciona? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esta va a ser una ejecución del ambiente.
Antes de que echemos a andar el ambiente, lo primero que tenemos que hacer es resetearlo. Entonces, ¿cómo se resetea el ambiente? Es emp.reset. Son dos funciones importantes para utilizar el ambiente. La de reset es una y la otra es en donde le damos una acción, que es el efecto de que la gente esté interactuando con el ambiente. Cuando le decimos qué acción ejecutar, esa es la otra función. Entonces, la primera que es la función de reset, cuando reseteamos el ambiente nos entrega dos variables. Una es la observación y otra variable es información. La información son detalles, pero observación son las variables que están disponibles en este tipo de ambientes. Y para saber qué variables están disponibles, podemos ir a la documentación. Aquí nos va a indicar, fíjense, este es el espacio de observación y el de espacio de acción. Entonces, por ejemplo, en el espacio de acción, lo que dice esto es que el espacio, ese tipo de variable que es la con la que le vamos a indicar la acción al modelo, tiene que ser una variable discreta y de longitud 2, o sea, son dos valores. Es como este es discrete, box, son tipos de variables propias de Gymnasium. Discreto significa que son enteros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, solo que aquí los llama discretos. Y box representa un arreglo, que es una variable que puede almacenar varias cosas. Pero en el caso de discreto, acá lo que nos da con este número 2 es la longitud. O sea, como tal, para poder interactuar con este ambiente y darle una acción, tenemos que darle dos valores discretos, es lo que interpretamos, ¿no? O sea, es como un pequeño arreglo donde le das, por ejemplo, 0 y 1. Por acá también debe de venir la descripción. Fíjense, aquí está el espacio de acción y nos dice, la acción es un arreglo, incluso aquí ya lo asocia con un arreglo de NumPy, con, con un tamaño de 1. De hecho, aquí solo nos habla de un valor. Dice, el cual toma los valores de 0 hasta 1, indicando la dirección de la fuerza que le aplicas al cochecito. Como tal, solo es una, solo es un valor. Sí, no, no eran dos, aunque aquí decía discret y decía dos, pero en realidad ya aquí en la descripción que viene más abajo nos habla de que el tamaño de la acción debe ser 1. Es un vector de 1 solamente. Y nos dice que si es 0 la acción, estamos empujando el carrito a la izquierda. Si es 1 lo estamos empujando hacia la derecha. Es lo único que podemos mover o con lo que podemos interactuar en el ambiente. Por acá también viene la observación. Fíjense, la observación dice que es una variable de tipo box, es decir, como un arreglo, donde tiene, aquí es un primer valor que va de menos 0,48, menos 4,8, menos infinito, menos 0,41, menos infinito, luego 4,8, infinito. Estos son como los límites de menos 4,8 a 4,8, de menos infinito a infinito y de menos 0,41 a 0,41. Estos son los límites y dice que son cuatro valores y que son de tipo flotantes de 32 bits. Son cuatro y deben estar en estos límites. Por acá también debe de venir, ¿no? La observación dice, la observación es un arreglo de tamaño 4. Los valores que corresponden, esos valores corresponden a las posiciones y a las velocidades. Entonces, el ambiente, ¿qué es lo que le da a la gente como información de su estado? Le da la posición del cochecito, de la posición del cochecito de color negro, le da la velocidad que lleva ese cochecito, le da también el ángulo del péndulo y le da la velocidad angular del péndulo. Porque si el péndulo se va recargando hacia un lado, pues puede agarrar vuelo y bajar con mayor velocidad, ¿no? Con una diferente aceleración. Entonces, la velocidad, la posición, perdón, del cochecito dice que va de menos 4,8 a 4,8.
Imagínense que entonces aquí hay unos límites, ¿no? Digamos que a lo mejor de aquí es 4 menos 4.8 y por acá está cero y por acá es 4.8. Entonces solamente podemos moverlo en este rango de valores. La velocidad del cochecito de menos infinito a infinito, el ángulo del péndulo, aquí también dice de dónde a dónde, de menos 24 a 24 grados. Esto quiere decir que no permite mucha, o sea, en 24 por 24, pues a lo mejor llega por acá, ¿no? La inclinación, o sea, no permite que se baje hasta por acá el péndulo. Porque en esos casos podría terminarse la simulación. Y bueno, entonces, ese tipo de información, esas cuatro variables de información, es la que tenemos disponibles cuando hacemos un reset. Nos va a decir cuál es la posición inicial, velocidad inicial, posición angular inicial, velocidad angular inicial, ¿no? Y esta información son a veces detalles que también están programados, que información adicional que puedes obtener. En algunos casos no es nada, ¿no? En algunos casos esta variable queda vacía, pero la que sí es importante es la observación. Entonces, hacemos un reset. Esto siempre es necesario antes de empezar a interactuar con el ambiente, es que se resetee. Y luego entonces vamos a hacer una ejecución continua. Vamos a darle durante un cierto tiempo unas acciones aleatorias. ¿Vale? Entonces, vamos a correr, primero vamos a definir un ciclo infinito, después lo vamos a detener, pero primero que sea infinito, en donde vamos a seleccionar una acción. Estas pueden ser aleatorias, puede ser la misma acción siempre, o sea, puede ser un cero, puede ser un uno. Si quieren, vamos a colocarle cero o uno. Y se la voy a dar al ambiente. ¿Cómo? Voy a hacer emp.step. Esta es la función, la otra función, aparte del reset, la función con la que interactuamos con el ambiente y le indicamos la acción. Entonces, significa que yo le voy a decir al ambiente que se ejecute esta acción sobre el cochecito. Si es cero, pues aquí, como dice, aventando, lo estoy aventando hacia la izquierda. Entonces, la acción es que vaya hacia la izquierda. Cuando el ambiente hace esta ejecución, le aplica la fuerza hacia la izquierda, el ambiente responde. Recuerden, ¿no? Es el ciclo de aprendizaje reforzado. El agente interactúa con el ambiente y el ambiente le contesta con la observación. Entonces, aquí vamos a tener como resultado de este step la observación, que en la observación pues, nos va a decir la nueva posición, las dos posiciones y las dos velocidades nuevas después de ejecutar esta acción. También nos va a regresar la recompensa que se obtuvo. ¿De qué recompensa se obtuvo? Esto también viene en la descripción del ambiente. Por acá está la reward. Dice que dado que el objetivo es mantener el péndulo verticalmente el mayor tiempo posible, entonces dice que por defecto vamos a obtener una recompensa de +1 por cada step, digamos, cada instante de tiempo, cada vez que hagas step, incluyendo, dice que el paso de terminación. Dice que la recompensa, el límite de la recompensa por defecto es 500 para B1 y 200 para B0. Estos B1 y B0 son versiones del ambiente. Entonces, esta, por ejemplo, es la versión 1. Entonces, en la versión 1, el límite de recompensa es de 500. ¿Qué sucede cuando ya obtienes recompensa de 500? Lo que significa es que te quedaste mucho tiempo, lograste que el péndulo se quedara mucho tiempo en sentido vertical y entonces ya termina. Después de esas 500 de recompensa que vayas acumulando, ya termina el ambiente, ¿no? Ya ganaste. Y por acá dice una recompensa de cero
para cada estado, bueno, para cada step que no sea terminal y -1 para en un instante que sí sea término. ¿Cuándo se termina? ¿Cuándo se termina el ambiente? O sea, ¿cuándo suceden estas variables que dice no, para un estado no terminado, para un estado terminado? Que dice, ¿cuándo se termina el episodio? Es decir, digamos, el juego empieza cuando el péndulo está totalmente vertical. Entonces tú lo empiezas a mover, ahí empieza el episodio y puede terminar cuando el ángulo sea más o menos 12 grados. Es decir, si ya se te inclinó 12 grados, 13 grados, ahí termina. También puede terminar si el cochecito ya lo llevaste a más de 2,4. O sea, te saliste de más o menos 2,4. Y cuando se trunca, dice aquí, se trunca el episodio, digamos que si ya lo mantuviste mucho tiempo en sentido vertical y ya pasaron o ya obtuviste 500 en recompensa acumulada de uno en uno, entonces ahí también ya se trunca, ¿no? Que es como si ya terminara. Por acá viene también un ejemplo, ¿no? De cómo se puede utilizar. Entonces, eso es lo que obtenemos como recompensa, además de la observación, pero además esto nos dice también si ese step es un estado terminal. Es que vamos a colocar. Es como una bandera, ¿no? Que te dice, es un estado terminal, o sea, que puede ser en esos dos casos, cuando te saliste del ángulo, del límite de más o menos 12, o cuando te saliste de la distancia de más o menos 2,4 en sentido horizontal. Y también por acá nos da si ya terminó, si es un estado terminal, si se truncó. Truncado es cuando ya pasaste mucho tiempo con el péndulo y lograste las 500 de recompensa. Y también info. Es- Entonces, al hacer un step, vamos a obtener 5 variables, de las cuales, pues las importantes muchas veces, o para la mayoría de los algoritmos, es la observación, la recompensa y si es un estado terminal o si es un estado truncado. Que esto incluso está organizado hasta un poco parecido a lo que tuvimos con GridWord, que también nos daba recompensa, nos daba cuál era el siguiente estado, nos decía si era un estado terminal, o sea, si era un estado donde estaba el pozo o no. Es un poco también así está estructurado esto. ¿Y qué vamos a hacer? Que una vez que ya, bueno, esta que es la interacción, la vamos a ejecutar continuamente hasta que sea un estado terminal, hasta que estas banderas sean verdaderas, ya sea el que es de estado terminal o el que es de que se truncó, truncated. Ya sea que se cumpla alguna de estas dos condiciones, entonces aquí colocamos el break, ¿no? Y entonces se va a terminar el while, y ya que se termina el while, pues significa que esa ejecución ya acabó. Entonces vamos a hacer emp.play para que se genere el video. De todo esto, a lo mejor, ¿cuántos steps pudo aguantar? Pues a lo mejor son 12 steps, pero en cada uno se fue inclinando un grado, ¿no? Y cuando llegó a los 12, pues ya el siguiente step, el péndulo a lo mejor se encuentra en 13 grados y quiere decir que ahí pues ya se terminó y entonces se rompe el ciclo y es con esas 13, 14 iteraciones o las que sean, se crea un pequeño video que se puede reproducir, que nos va a aparecer aquí. Entonces, vamos a ejecutarlo. Fíjense que dice aserción invalid. Aquí nos dice algo de una lista. Parece que es inválido la acción que le estoy dando.
se la coloqué en una lista, le voy a dar, se supone que la acción es solo 0, 1, se les voy a dar así como tal, 0 y 1. Ahí está, ¿no? Eso era. Estaba encerrando este 0 en una lista, pero como la acción solo es un valor, entonces ahí está, 0. Una vez que ya tenemos este código más o menos corregido, se los paso en el chat por si lo requieren, ejecútenlo y chequen, ¿no? Si esto, qué es lo que sucede bien. De hecho, se empieza a mover, dura poco, ¿eh? Porque pues en realidad, recuerden, la inclinación, si esto ya va más de 12 grados, entonces ahí se termina el episodio, que es como si se terminara el juego. Entonces, si estos son 12 grados, más de 12 grados, ahí se termina. Pero la acción que yo le estaba dando, que era la 0, según vimos en la documentación, era para enviarlo hacia la izquierda. Entonces, hacia acá es 0, ¿no? Entonces, si toco el cochecito siempre hacia la izquierda, pues es lógico que el péndulo se vaya a inclinar. Para que yo mantenga el péndulo verticalmente, como que tengo que aplicarle fuerza de los dos lados, tanto izquierda como derecho, ¿no? Como cuando haces no sé si ustedes jugaban, ¿no? A mantener un palo de escoba en sus manos, manteniendo el equilibrio del palo de escoba, entonces tenían que moverlo hacia todos lados para que, pues si se inclinaba de un lado, para compensar, se inclinaba del otro lado y lo ibas cambiando. También aquí le puedes dar, por ejemplo, la otra acción, que era siempre la acción 1, entonces siempre le estamos dando la acción 1, eso lo debe de mover hacia el otro lado. Pero a final de cuentas, pues esto no controla el péndulo, ¿no? Y vamos a perder. Ahora lo mueves hacia el otro lado y justo cuando la inclinación es más de 12 grados, entonces se termina esto. Te marca error en el play. Ah, es que a lo mejor te faltó, eh, me imagino que tienes la creación del ambiente. Esa sí la tienes. Sí, esa sí la. La otra luego, el que es render frame. Checa si esa también la tienes. Porque esa va antes. Me marca error esa. ¿Esa te marca error? Entonces a lo mejor. Me marca error. Ah, pero que está extraño. Porque sí, sí, ejecutaste todo. Sí, ejecuté todo. La instalación de bibliotecas, ¿te marcó algún error esta? Ninguno. Y al siguiente, donde hacemos import gymnasium, import render, esta. No, no me marcó error. ¿Puedes volver a ejecutar esta? La de import gymnasium, import render lab. Ah, ok, ahorita la ejecuto, sí, gracias. Y de ahí checa otra vez nuevamente. Trata de ejecutar nuevamente desde aquí en adelante y me dice si sigue igual. Y no sé si a alguien más también le aparece error o si les deja correr la simulación. Me sigue marcando error en render frame. En el de arriba, el render frame, Sí, en este me marca error. ¿me puedes mandar qué es lo que te muestra el error? Hasta abajo, la parte última del error, para ver qué es lo que dice. Ah, ok, sí. Porque en realidad no debería de marcar error, porque en todos casos es el mismo, bueno, el ambiente con las mismas características y estamos instalando
Gymnasium y Render Lab. Pues, si la instalación es correcta, no debería de parecer nada. Ahora, también podrían, por ejemplo, darle una acción aleatoria. ¿Cómo le daríamos una acción aleatoria? Una manera de hacerlo es creando un número aleatorio con NumPy, solo que no tenemos NumPy. Hay que importarlo, importar NumPy. Otra manera también de tomar una acción aleatoria es utilizando el mismo ambiente, haciendo punto action space. Esto lo que muestra el punto action space te dice las posibles acciones, 0 y 1. Entonces, de acá podemos ejecutar sample. Sample toma un muestreo o hace un muestreo de las posibles acciones. Entonces, es lo mismo de tomar una de las acciones de manera aleatoria. Esto lo que modelaría sería, o sea, tomar una acción aleatoria, a veces 0, a veces 1, pero de todas formas, pues esto no tiene control, ¿no? O sea, es a veces 0, a veces 1, y al final también el péndulo va a terminar por inclinarse. A ver, vamos a checar tu error. Ah, sí tienes G, tienes RenderLab, Carpol, RGB Array, configuración del video, rl.renderFrame. Ok, ok, ok. Ese de render frame era, ahí es donde está el error, que este de aquí, render frame, a mí también me había parecido, pero no era la función que estaba buscando. La función es con R, o sea, justo así como te la voy a pasar. Vas a cambiar render frame, el que tú tienes, por este de aquí, que la diferencia es que no tiene el guión bajo y están en mayúsculas R y F. Ah, ok, sí, gracias. Ese es el que colocas en render frame y ya entonces el otro debe de funcionar. Y fíjense cómo ahora estos videos en la carpetita que tienen de salida se van creando, se van guardando en Ya formato funcionó, MP4. gracias. ¿Ya te funcionó? Bien. Y por ejemplo, si ustedes quisieran probar, ahorita vamos a centrarnos en los que son de control. Si quieren probar algún otro, por ejemplo, este que es el péndulo, que solo tiene un motorcito en el eje, es el famoso péndulo invertido, ¿no? Creo. Ese también tiene su propia explicación. Por ejemplo, aquí dice que el espacio de acción es un box, quiere decir que es un arreglo que va de -2 a 2 y que solo es un solo valor de flotantes de 32 bits. El espacio de observación, aquí de dónde a dónde va. Las variables son distintas, ¿eh? Por ejemplo, aquí viene un poco la descripción. Es el problema del péndulo invertido. El espacio de acción, por ejemplo, acá dice que la acción es un valor de torque que va de -2 a 2. Entonces, en lugar de darle una acción de 0 y 1, aquí le tenemos que dar el torque, que puede ser un valor entre -2 a 2. Puede ser 1.5, 0.5, -1.3. Después viene el espacio de observación. Aquí dice que el espacio de observación contiene tres variables que representan las coordenadas del péndulo y la velocidad angular. Dice X dice el coseno del ángulo, el seno del ángulo y la velocidad angular. Eso es lo que tiene disponible la gente. Y aquí viene cómo utilizarlo. Dice import gymnasium.make pendulum versión 1. Si tomamos esto de aquí, solo esta definición pendulum D1 y la cambiamos. Vamos a cambiarla. En lugar de card pole, en donde dice creación del ambiente, voy a reemplazarlo por pendulum versión 1.
echamos a andar esto, se lo voy a reejecutar. Si quieren les paso también cómo queda esta línea de código y también vamos a volver a configurar el video con el render frame y lo echamos a andar. Esto va a tomar una acción, un valor aleatorio, ¿no? Del posible espacio de acción, se le va a dar torques aleatorios y vamos a ver esto qué sucede, ¿no? Entonces, venga, si le das torques aleatorios, pues en realidad el péndulo ahí se va a quedar, ¿no? Como colgado. Se queda colgado, el objetivo es mantenerlo también vertical, pero solo tienes un motorcito con el que le das un torque. Y en el otro caso, que es el kart pole, ahí lo que tú controlas es el cochecito, como si controlaras tu mano, ¿no? Para dónde te mueves para mantener verticalmente el palo de escoba. Ya le cambié al otro. Pues se pueden utilizar varios. Es lo que proporciona Gymnasium, te da los ambientes, o sea, está programado la física de cómo funciona esto, cómo debe caerse, la gravedad, todas esas características. Disculpa una pregunta. Entonces, esto nos serviría para qué? Para entrenar lo que estamos haciendo y ellos solo dan ¿Sí? el ambiente. Para probar el algoritmo. O sea, si tú tienes un algoritmo que controla, aquí tú tienes el ambiente, ¿no? Entonces, tu algoritmo debe de proporcionar la acción. Tu algoritmo debe de determinar, dada la observación, la recompensa que obtienes, cuál sería la acción que tú ejecutarías. Eso es lo que daría el algoritmo. Entonces, en lugar de tomar una acción aleatoria, aquí sustituiríamos por nuestro algoritmo, por el control que hace nuestro algoritmo. Ah, ok. ¿Vas a dar un ejemplo como de eso? Sí, pues es a lo que vamos, ¿no? Porque pues no hemos controlado nada, solo estamos probando el ambiente, pero siempre perdemos. Entonces tenemos que entrenar entonces uno de estos algoritmos para probarlo. Pero bueno, entonces en ese tipo de ambientes decíamos que no podemos tratar de forma tabular los posibles estados porque puede ser un estado infinito, un número infinito de posibles estados. Si tomamos esos ángulos, ¿no? 0, 0.1, es un número infinito de posibilidades. Entonces aquí también recordando que en otro tipo de ambientes, como estos juegos, como el backgammon, donde la cantidad posible incluso en estos que podrían ser como que discretos, pero la cantidad de posibles estados son bastantes, que incluso llegan a ser más del número de átomos en el universo, que es el caso de Go o el caso de StarCraft. 2 a las 100 270 posibilidades, pues es un número que ya no es tratable. Esto lo que quiere decir es que no vamos a poder hacer un algoritmo que sea de fuerza bruta, que evalúe todas las posibilidades. Pues tenemos que tratar de estimar cuál puede ser el mejor plan, el que nos dé la recompensa más alta. Entonces, justo pensando en ese tipo de problemas, se dio el primer acercamiento de redes neuronales con aprendizaje reforzado. Se llamó el algoritmo Neural Fitted Cube. Ya el título nos da un poco la noción de lo que hace este algoritmo, ¿no? Se entrena una red neuronal para aproximar la función Q, que es una función que te dice cuál es la acción, el valor que tiene en un estado tomar las distintas acciones y de ahí tú puedes tomar la más, la más alta, ¿no? La que da el valor más alto. Entonces, en este caso, por ejemplo, que cuando utilizamos una red neuronal, pues decidimos qué vamos a aproximar porque recuerden del diplomado de Deep Learning, decíamos que las redes neuronales son buenos aproximadores. Entonces, ¿qué vamos a aproximar? Pues podemos aproximar esta función Q, la función Q, porque la función valor también se puede aproximar, pero en la función valor, pues solo tenemos el valor de un estado, pero no tiene que ver con o sea, no podemos relacionarlo todavía a las acciones. Pero si ya aproximamos la función Q, esta función es para cada acción y cada estado. Esta fue la que nos dio la pauta para Policy Improvement y Policy Iteration. Ahora, ¿no? Bueno, dices, vamos a aproximar la función Q. ¿Qué arquitectura? Entonces, piensas en una red
Una red neuronal puede ser una MLP, donde como entradas le pongas las variables. Pueden haber varias alternativas. Una puede ser que le des las variables de estado, es decir, en el caso de estos ambientes de gymnasium, serían estas variables, las que dicen observación. Tú le das las variables de observación como entradas, las variables, te las das como entradas, junto con la acción, a lo mejor, junto con una acción también. O sea, la acción forma parte de la entrada de la red. Y esto te puede responder con el valor Q dada esas variables y dada esta acción. O algo más directo, más, mejor, más simple, podría ser que solo le demos las variables de estado, o sea, los tres ángulos, y que esto nos devuelva la función Q, pero para cada posible acción. De la función Q de la acción, de la acción uno en el estado en el que está, ¿no? Entonces aquí está, digamos que definido el estado. En este caso, obteníamos la función Q solo de la acción que le damos también como entrada a la red al estado. Pero algo todavía mejor, pues es que solo le demos a la red neuronal las variables del estado y que esto nos devuelva la función Q de la acción uno, de la acción 2, o sea, de cada posible acción. Luego elegimos, ya tenemos el planteamiento de la red neuronal, podemos elegir qué optimizamos. En este caso, pues lo que vamos a aproximar son la función Q. Entonces, este esquema es como el que veíamos en redes neuronales, de tener el target y de tener la predicción. Entonces, aquí tenemos Q del estado y de la acción, pero significa que esta función Q está parametrizada porque está o depende de los pesos cinéticos de la red. Y esta función Q sería el target, ¿no? Sería como la función Q objetivo, la función Q real, pero que en muchos casos pues también es una aproximación porque no la sabemos, no sabemos cuál es la función Q objetivo, pero vamos a tratar de aproximarla. En estos algoritmos, además de que tú puedes tomar la aproximación de la red neuronal que te dice cuál es la acción que le da mayor valor o que tiene el mayor valor en un estado y a lo mejor tomar esa acción, la que sabes que te va a dar el mayor valor, significa que estamos siendo, en inglés le llaman greedy, actuar de manera greedy, o en español estamos siendo codiciosos, estamos tomando lo que nos da el mayor retorno según los cálculos. Pero, pues eso no siempre a largo plazo es lo recomendable. Lo recomendable es que en ocasiones, pues también nos salgamos de esa línea y que exploremos otras posibilidades, que en teoría igual y no es la que me da el mayor valor, pero pues me va a servir para explorar algunos estados. Entonces también hay exploración. Esto quiere decir que no siempre vamos a tomar la acción mejor, en algunos casos vamos a explorar, vamos a tomar acciones que no sean las mejores. Y bueno, dice esto, ¿qué optimizador? Esto se refiere al tipo de algoritmo que hace el entrenamiento de la red. Puede ser Adam, puede ser Ada Delta, Adagrad, Adamax, los diferentes optimizadores que tenemos. Y este fue el primer planteamiento de una red neuronal usada para aproximar las funciones Q dadas las entradas de un sistema. Funcionaba hasta cierto punto, pero no era de las mejores alternativas. Funcionaba quizás para algunos ambientes pequeños, pero tenía varias desventajas. Y estas desventajas se han mantenido y de los últimos algoritmos han tratado de resolver estas ventajas. Incluso Neural Fitted Queue, porque también vamos a ver la manera de implementar los algoritmos. Entonces, Neural Fitted Queue muchas veces no forma parte de las opciones que te dan las bibliotecas para implementarlo. A veces tienes que implementarlo tú manualmente.
Eh, entonces, vean, esta es otra manera, ¿no? De ver el target que decíamos, ¿no? ¿Cuál va a ser mi target? Ah, pues tu target es ese valor Q, pero ¿qué es el target? Y eso lo tratas de aproximar con la recompensa que obtienes en el siguiente estado, más la función Q descontada del siguiente estado. O sea, es tratar de aproximar algo que desconozco utilizando la misma aproximación que tengo o aproximaciones anteriores. Y por eso es que no, tiene muchos, como, bueno, sí, desafíos, muchos retos, porque imagínate, ¿no? O sea, te plantas en un ambiente que no conoces, imagínate que llegas a la luna y no sabes qué hacer, no sabes si te mueves, si das un paso, efectivamente vas a avanzar un paso, o a lo mejor por la gravedad, ese paso te va a llevar a 10 metros más atrás. O sea, es algo así como lo que sucede con los algoritmos. Se plantan en un ambiente como en los videojuegos, ¿no? Y no saben las acciones, a dónde los van a llevar, o cuántos posibles escenarios vas a ver. Entonces, esto trata mucho de aproximar, de obtener estimaciones de lo que podríamos obtener, de lo que podría suceder. Y entonces, Neural Fitted Q, si bien daba buenos resultados, resultados aceptables, pero tenía desventajas que no lo hacían ideal para, pues, llevarse a, por ejemplo, los demás ambientes, como los juegos de Atari o los de estos donde estaban los monitos y tenían que aprender a caminar. O sea, funciona para algunos casos, pero no para la mayoría. Y aquí vamos a hablar sobre algunas desventajas que tienen antes de implementarlo, y que son interesantes porque esto también complementa un poco su conocimiento de lo que es el aprendizaje máquina, de lo que es el machine learning. Algo que ustedes que llevaron, por ejemplo, el de Deep Learning, y de que quizás no lo mencionamos de manera implícita, pero sí estaba de manera explícita, es que para que Deep Learning funcione, se tiene que cumplir dos características que incluso en los libros los encuentran como IID, que esto tiene que ver con los datos de entrenamiento. Tiene que ser independiente, ya que aquí estamos hablando de una red, porque al momento de incorporar redes neuronales, pues estamos hablando de que vamos a entrenar un modelo, ¿no? De que vamos a entrenar la red neuronal. Entonces, de Machine Learning, lo que sabemos es que para que Machine Learning funcione, los datos tienen que ser independientes y estar idénticamente distribuidos. ¿Esto qué significa? Si ustedes piensan en los datasets que utilizamos de imágenes, por ejemplo, CIFAR 10, que tiene imágenes de algunos animales, de medios de transporte, son independientes, lo que significa que tú puedes tomar un conjunto de imágenes y ahí vas a tener que una imagen es de un perro, otra imagen es de un camión, otra imagen es de un ave, otra imagen es de un caballo. Entonces, son imágenes independientes, ¿no? En cuanto a las etiquetas, no están relacionadas entre sí. Y además dice que están idénticamente distribuidas, o sea, significa que todas son imágenes con características como que todas son a color. No mezclamos imágenes a color con imágenes en blanco y negro. Así sucede con otro tipo de datos con los que tú entrenas un modelo. Tienen que ser datos independientes cada uno, porque por eso vas a tomar un batch aleatorio y cada uno es independiente. Y estar idénticamente distribuidos, pues es que tengan las mismas características estadísticas. Son a color, son en blanco y negro, ¿no? Son datos de un mismo sensor. Entonces, algo que en aplicarlo al aprendizaje reforzado no siempre es posible, porque por ejemplo estos algoritmos, ya tú pones pensando, ¿no? En estos casos, como el péndulo, para obtener una estimación de la función acción, de la función valor, tenemos que interactuar con el ambiente. Entonces, yo interactúo en el primer instante de tiempo
y esto me dice que el ángulo a lo mejor es de 12 grados. En el siguiente instante de tiempo se movió un poco y ya es de 12,3 grados. En el siguiente instante de tiempo ya es de 12,4 grados. Entonces, en realidad todos estos datos además están relacionados, ¿no? O sea, como que van en una misma línea. No es como que yo tenga que en el primer iteración el ángulo era de 12 y en la siguiente iteración el ángulo ya era de -13 y en la siguiente iteración ya era de 20. Entonces sí hay una relación entre ellos porque van como que en la misma línea. O pensándolo en un videojuego, por ejemplo, estos de aquí. O sea, vas a recopilar interacciones del ambiente con las que vas a entrenar tu red neuronal. Entonces, el usuario empieza en este punto y camina y ahora está en este punto, pero el ambiente es muy parecido al inicio. Y a lo mejor sigues caminando y estás en el mismo, digamos, en un estado distinto, pero con características muy similares. No es como que estando en este punto, la siguiente acción te lleve por acá, o sea, te dé un salto donde veas completamente un estado distinto. O sea, siempre las interacciones estás viendo cosas similares. Eso hace difícil que esos datos que vas a recopilar para entrenar tu red neuronal sean independientes, porque están muchas veces relacionados, están correlacionados entre ellos. Entonces esto complica el hacer machine learning. Otra cosa es que los targets, además, esto también es importante, targets estacionarios. Cuando en machine learning tenemos que nuestro conjunto de imágenes, aquí están las imágenes de una persona y estas son de un auto y esta es de un avión o de un ave. Entonces, sabemos que esta tiene su etiqueta, ¿no? A lo mejor es A, aquí es B y aquí es C. Y con este conjunto de datos entrenamos muchas veces la red neuronal. Esto quiere decir que estos targets permanecen estacionarios. Para esta imagen, siempre vamos a tener esta etiqueta que le corresponde, la de personas. Para esta imagen, siempre vamos a tener esta etiqueta que le corresponde, que es la de los barcos, y esta, la de los aviones o de las aves. Entonces, cuando interactuamos, vamos a interactuar con el ambiente, vamos a obtener su experiencia que está correlacionada. Y esto nos va a ayudar a formar los targets para hacer un paso de entrenamiento del modelo. Pero ¿qué va a suceder? Que una vez que yo entrene el modelo, la red ya cambió, la red neuronal se actualizó. Y aquí que vemos, ¿no? Que el target está en términos de la misma red neuronal. Entonces mi target no va a permanecer estacionario, sino que aquí ya cambió. Y cada que hagamos un ajuste de la red neuronal, los targets que vamos a calcular van a cambiar. Lo que significa que a veces nuestro target es este. En la Machine Learning tú ya tienes targets establecidos, está aquí, y el otro target a lo mejor está por acá, y el otro target está por acá, pero siempre tienes estos valores, ¿no? Siempre tratas de ajustar tu modelo aquí y ajustarlo acá y después ajustarlo acá. Y en aprendizaje reforzado, si tu modelo está dado por la red neuronal, vas a comenzar con un target. En este punto vas a actualizar tu red, pero resulta que ahora el target, la red como ya se actualizó, te da un target que está por aquí y vas a tratar de ajustar tu red acá, pero ya que se actualiza, el siguiente target está otra vez por acá y entonces siempre tienes un target distinto. Es como si en Machine Learning las imágenes o tus datos de entrenamiento cambiaran de target continuamente. Entonces el modelo no logras una estabilidad. Si el modelo se ajustaba para mostrar un cierto target en esta imagen, y después ya cambió su target, eso mete ruido al modelo, al entrenamiento. Entonces, al final de cuentas, no logras capturar bien la esencia de lo que es el ambiente y de las acciones que te pueden dar las mayores recompensas. Entonces, estas desventajas trataron de resolverse
en las siguientes versiones de los algoritmos que utilizaban redes neuronales. Y de las más estables, de las versiones más estables, fueron bueno, una de ellas, DeepQ Network, donde la idea era hacer que el aprendizaje reforzado, fíjense, luciera un poco más como aprendizaje supervisado, porque esto siempre funciona o casi siempre va a funcionar. Entonces, era ver de qué manera hacemos que esto que es aprendizaje supervisado, aprendizaje, perdón, reforzado, lo hiciéramos parecer más como aprendizaje supervisado, que se pudieran cumplir todas estas características para que entonces los entrenamientos de RL, que anteriormente eran muy inestables, pues fueran cada vez mejores, cada vez más estables y se pudieran aplicar a un variado grupo de problemas. Pero bueno, entonces, por lo pronto vamos a dejarle hasta este punto. La siguiente clase vamos a hablar sobre lo que es la arquitectura de DeepQ Network, cómo está implementada, bueno, cómo está pensada primero, cuál es este proceso y después cómo la podemos aplicar para comenzar a controlar o aprender a controlar este tipo de sistemas. Pero es una arquitectura que ya después se puede utilizar también para otros de los ambientes que vienen también en gimnasio. O sea, ya vamos a hacer control entonces con esos algoritmos. Lo dejamos para la próxima semana, por favor. Gracias, hasta luego, buenas noches. Y bueno, pues, ¿qué le dejamos? Buenas noches a ustedes y muchas gracias. Que pasen un excelente fin de semana.